Bienvenidos a Entre Líneas en esta primera temporada, capítulo 5. El tema sigue siendo invitados que han venido a vivir a nuestra comunidad y quienes han marcado la diferencia de alguna manera. Este espacio es un ejercicio periodístico abierto, es decir, no estamos patrocinados, no estamos afiliados con nadie. Las opiniones vertidas dentro de este espacio son responsabilidad mía y responsabilidad del invitado. Y el día de hoy tengo otro gran amigo de invitado, el doctor Carlos Humberto Vergara de Vivero. Doctor, muy buenas tardes, noches. Gracias por el tiempo. Pedro, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, felicitarte por tu proyecto, este podcast, el cual pues he venido siguiendo y me daba mucho placer que me hayas invitado, ¿verdad? Para tocar ciertos temas. Y te invito porque tienes una gran historia que contar. Les platico un poquito del doctor Carlos Humberto Vergara. Él nació en Medellín, Colombia. A los 15 años emigró a México para continuar con sus estudios. Es médico cirujano de profesión, estudió la carrera en Monterrey, también en Reynosa. Tiene ya más de 20 años de experiencia en el ramo de la cirugía plástica y la medicina estética. Carlos es casado y tiene 3 hijas. Ha tenido muchas pasiones, pero la que le cambió su estilo de vida literalmente fue el triatlón, y de lo cual nos va a estar hablando en unos momentos. Carlos, la primera pregunta, y esa es la de ley para la gente que nos está escuchando. ¿Hace cuánto tiempo que nos conocemos? ¿Qué pensaste de mí cuando me conociste y ahora que tenemos ya, qué será, 10, 12 años? Más o menos, yo creo, compadre, unos 12 años, ¿no? ¿Qué es lo que usted... Cuando me conociste, obviamente era diferente trabajar en otra parte. ¿Y qué piensas ahorita, no? Que ya... No, mira, es importante. Cuando te conocí, lo primero que pensé, ¿sabes qué? Yo quiero ser camarada, quiero ser amigo de Pedro Leija, ¿no? El presentador de las noticias, ¿no? Que tiene mucha pasión por el deporte y todo eso. Y pues bueno, eso fue lo que al principio, ¿no? Me llamó la atención, ¿verdad? Poder entablar un cierto tipo de amistad contigo, ¿no, Pedro? Y ahorita ya tenemos muchos años de amistad y trabajamos mucho juntos en muchos proyectos, en muchas cosas. Carlos, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Yo me acuerdo vívidamente, güey. Fue una carne asada en casa del Pantera. Un saludo al Pantera si nos está escuchando. Y me dijo de repente, oye, en la mañana salí a tirar la basura y ya se iba el vecino y lo vi vestido de doctor o de enfermero. Y luego, pues no sé, pues me saludó como que no tiene muchos amigos. Y luego, pues le invité a la carne asada. Y oh, sorpresa que va llegando Carlos con Delia, su esposa. Un saludo también. Y ¿qué sería? ¿Nada más tu hija la mayor? No, Pedro, yo creo que en ese momento... Estaba en Carriola. Estaba en Carriola, sí, estaba pequeña todavía. De hecho, como tú mencionas, Pedro, sí, la verdad... No teníamos muchos amigos en ese tiempo, ¿verdad? Sí, y salimos, éramos nuevos en esa vecindad. Y me acuerdo que sí, Iván, un gran amigo que después entablamos un grupo de amistad con todos sus amigos, me invitó a la carne y llegamos. Y bueno, al principio como persona extraña, ¿no? Me acuerdo que me presentaron contigo, que eras Pedro Leija, el de las noticias. Dije, no, pues excelente. La tele, doctor, ¿para qué te haces? Dije, no, esta clase de amistades sí convienen venir a estas carnes asadas, ¿no, Pedro? Carlos, vamos a hablar ya de temas fuertes, ¿no? 15 años en Colombia, ¿cómo fue tu vida? El principio de tu vida bajo las alas de tus padres allá en Colombia, hasta el punto en que ya deciden que era tiempo de cambiarse, porque ustedes tienen una historia muy diferente. Sí, Pedro, mira, básicamente nacimos en Colombia, en una ciudad que se llama Medellín, Colombia, ¿verdad? Y posteriormente... de esa ciudad nos movimos hacia la costa, donde me acuerdo yo desde la niñez, siempre teniendo pasión por muchas cosas. El deporte era algo fundamental en mi vida. Siempre fui deportista desde niño. Practiqué el tenis. Llegué a ser tenista en esa edad, selección Córdoba. Fuimos a varios nacionales. Practiqué el béisbol. Siempre con una disciplina a lo que me he dedicado a hacer, ¿verdad? Tratar de sobresalir, de llevar un ejemplo, ¿verdad? En las cosas que realizo. Estando en esa ciudad, ¿verdad? Era una ciudad ganadera. Mis padres siempre se dedicaban a la ganadería, a negocios, a la política, ¿verdad? Y se complicaron las cosas políticas en ese tiempo en Colombia, y fue, yo creo que mi papá buscando la forma de cómo migrar a cualquier parte que fuera Colombia. Ya sabes que en ese tiempo, 20 años, 25 años atrás, Colombia estaba en... Sí, era peligroso.
por decirlo de alguna manera. ¿Era peligroso? ¿Era lo que de pronto se está viviendo en la frontera en este momento? El tráfico de drogas, la violencia. La violencia entre más que todos los grupos de narcotráfico con el gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces que mucha gente civil salió afectada, ¿verdad? Salió afectada por esta misma situación. Y bueno, entonces mis padres toman la decisión, ¿verdad?, de emigrar. Ya sabes, si migrar de una ciudad a otra es difícil, imagínate de un país a otro. Claro. Es más difícil, donde no conoces a nadie. Migra mi padre y bueno, en esa época que ya migramos nosotros, yo en lo personal estaba ya a punto de comenzar mi carrera. De hecho, ya estaba estudiando medicina en Bogotá. Y entonces me dice, ¿sabes qué, Carlos? Acá hay la oportunidad. Me trae a Monterrey, llego a Monterrey. Y bueno, comienzo a conocer una cultura completamente nueva para mí. Claro. En cuanto al comportamiento social, la gente... Para empezar, la gente... Miles de cosas, Pedro, ¿no? Que, pues bueno, te alcanzarás a imaginar, ¿no? Sí. Y irnos adaptando poco a poco a ese entorno se nos hizo un poco difícil al comienzo, pero en realidad algo que disfruté demasiado. Amo la cultura mexicana, me identifico 100% con la cultura, con la gente, con sus costumbres, ¿verdad? Básicamente, Pedro. ¿Y qué tan difícil es, doctor, el cambio? Porque es una situación de alguna manera estresante para la familia, ¿no? Primero es tu papá, el que se va, después te lleva a ti, después te lleva a Mauricio. Y eventualmente pues es difícil porque llegó a tratar de pavimentar un camino a que ustedes de cierta manera llegaran en lo blandito. Sí, Pedro, mira, básicamente migra mi papá primero de Colombia y luego trata de buscar pues un mantenimiento aquí en este país, en México. Luego trata de hacer negocios, empresas, lo cual es muy difícil por el hecho de ser extranjero en ese tiempo y ya con el lema de ser colombiano, se te cerraban miles las puertas, ¿no? Sí, porque ya venías con una etiqueta, desafortunadamente, por lo que estaba pasando. Sí, yo me acuerdo que para migrar a México en ese tiempo, Pedro, sacar una visa de turista era complicadísimo. Yo creo que era más complicado entrar a México que entrar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, mi padre migra, me vengo yo, comienzo a estudiar medicina, posteriormente nos traemos a mi hermano, a Mauricio, comienza a estudiar medicina y por último se viene mi mamá, ¿verdad? Pasa un tiempo, Pedro, y mi papá no se halla, ¿verdad? No se halla aquí en México, no encuentra una oportunidad importante y se regresa a Colombia con mi mamá y nos quedamos Mauricio y yo estudiando en Monterrey, en la escuela de medicina, ¿no? Ya te podrás imaginar, estamos hablando a los 17, 18 años, ¿no? Con esa responsabilidad solo en un país nuevo, con muchas aspiraciones, sueños por cumplir, porque la verdad siempre soñé, te puedo decir, con la persona que soy hoy en día, soñé con hacer lo que hago, soñé con proyectar las cosas que hago, llevar el mensaje que siempre he llevado, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso fue un sueño, Pedro. Para mí estudiar medicina no fue fácil, fue complicado, porque la situación de estar estudiando en un país, ¿verdad?, diferente al tuyo, complica la situación económica. En ese tiempo nosotros, te comento, tendríamos que pagar el triple o 5 veces más lo que... Por ser extranjeros. Por ser extranjero, lo que tenía que pagar un estudiante mexicano. Y bueno, se nos complica la situación, Pedro, ya estudiando medicina como en 4º, 5º semestre. Y bueno, ¿qué hacemos? Ya no podemos seguir estudiando en Monterrey, que era por los costos muy elevados. Los costos muy elevados. Y entonces es cuando comenzamos y descubrimos una universidad en Reynosa, que era la Universidad Valle de Bravo, y migramos hacia Reynosa. Y eso les vino de alguna manera a cambiar la vida. Pero antes de que platiquemos a tu llegada a Reynosa, háblame de lo que es el núcleo familiar. Tengo muchos años de conocer a tus papás, finísimas personas. ¿Qué tan importante ha sido el ejemplo de ellos y el liderazgo de ellos en tu vida ahora como padre de familia? Mira, Pedro, siempre, yo pienso que ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido mi papá fue una persona, es una persona muy trabajadora, muy luchona, ¿verdad? Ha tenido, a diferencia de lo que él es, sus debilidades han sido lo fuerte para nosotros. Yo pienso que ha sido una persona
no muy constante, Sí. pero ha sido una persona que lo que se trata de proponer lo logra, llevando poco a poco, no tiene esa misma constancia, ¿verdad? Sí. Entonces esa debilidad de él ha sido fuerte para nosotros. O sea, seguimos con las mismas cosas, Claro. pero tratamos de llegarlas hasta el final, ¿verdad? Básicamente, Claro. ¿no? ¿Por qué medicina, doctor? ¿Por qué no fue el licenciado Carlos Vergara? ¿Por qué no fuiste arquitecto? ¿Por qué no buscaste otro tipo de profesión? No sé, licenciado. Pedro, yo pienso como cualquiera persona, ¿no? Tenemos vocación para algo, ¿no? O sea, si tú eres periodista, vas a tener vocación por el periodismo, ¿no? Si tú eres doctor, tienes vocación al servir a la gente, ¿no? Esa vocación la puedes expresar de diferentes formas, ¿no? Entonces, esa vocación para mí de ayudar a la gente, ¿verdad? De tratar de dar lo mejor de mí, se manipula muy bien o va muy acorde con mi carrera. En mi carrera puedo expresar lo que yo pienso, lo que siento, ayudar a la gente de la mejor forma, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Y Mauricio también se decide ser médico, o sea, porque tu papá es arquitecto, ¿no? Mi papá es ingeniero. Ingeniero, Mi es papá- ingeniero, es correcto, es ingeniero. O sea, ¿de dónde sale el gusto de repente de los dos hijos? La saca tu papá del parque, ¿no? Los dos hijos de doctores. Pues mira, Pedro, yo creo que comencé a estudiar medicina. Mauricio viene a México, ¿verdad? Y me ve estudiando medicina, me ve un poco contento y todo. Dice, bueno, pues yo también voy a comenzar a estudiar medicina. Te confieso, posiblemente Mauricio no tenía esa misma pasión, posiblemente que yo al comienzo, pero hoy en día es un excelente doctor, una Sí, persona cómo no. muy centrada, ¿verdad? Y lo cual hemos hecho mancuerna excelentemente bien, nos dedicamos a lo mismo, nos especializamos en lo mismo y bueno, somos también socios fundadores de una institución, como se llama el Hospital Los Lagos, en lo cual trabajamos en compañía con otros doctores y bueno, estamos siempre trabajando de la mano, ¿no? O sea, esa unión es difícil. Fíjate que muchas veces, no sé si has oído tú, que los negocios entre familia no funcionan. Es difícil. Es difícil cuando cuando se interponen más personas en esa forma de negocio. Pero Mauricio y yo hemos sabido diferenciar esto y hemos sabido hacer crecer nuestra empresa que a pesar de la edad que tenemos jóvenes que somos unos jóvenes emprendedores y hemos hecho crecer Sí. este hospital básicamente a fuerza de sacrificio, haciendo las cosas bien y trabajando honradamente, ¿no? ¿Por qué Reynosa? ¿De dónde sale la idea de ir a Reynosa? ¿Conociste a alguien que era de Reynosa? ¿Quién te recomendó venir a estudiar a Reynosa? Oye, Pedro, en Monterrey tenía unos compadres, unos amigos, ¿verdad? Que estudiaban medicina conmigo, pero la historia de ellos fue diferente. Los corren de la UDEM Ah. porque no era... Sí. Bueno, suele pasar. porque no eran buenos estudiantes, no daban el promedio. Y bueno, en esa plática, en esa situación de ellos, me dicen, bueno, no, nosotros nos vinimos a estudiar a Reynosa y continuamos estudiando. Porque ahí sí había oportunidades. Porque aquí sí había oportunidades, los niveles de promedio eran más bajos y todo. Claro, las universidades no son ni punto de comparación, las universidades de Monterrey a las universidades de Reynosa. Claro que siempre he pensado yo, Pedro, que no importa la universidad, no importa en dónde estés estudiando, solo importa las personas, las aspiraciones que tengan, los sueños que quieres cumplir, Sí. ¿verdad? Y a dónde quieras llegar, ¿verdad? Bueno, me regreso a Reynosa, ellos se vinieron, entonces, pues bueno, hablo yo con ellos y me dicen, oye, Carlos, estamos estudiando acá en Reynosa, le digo, óyeme, excelente, déjame te visito, vine. Y encontramos una situación que íbamos a pagar aproximadamente el 70% menos Wow, es de lo considerablemente bastante. de lo que estábamos pagando. Ahora, en ustedes en ese tiempo ya se estaban rascando con sus propias uñas, tu papá te ayudaba un poco. Así es, Pedro. Mi papá regresa a Colombia y pone comienza a trabajar en una empresa de cablevisión, ¿verdad? Ujú. Hizo una sociedad con un tío y posteriormente para mala suerte invierte su dinero ahí en esa empresa y comienza. En ese tiempo la televisión por cable no era licitada, era abierta. Sí. No sé si aquí en México eso pasó, donde bajabas la señal y la transmitían por sus propias redes, ¿no? Ok. Entonces el gobierno cierra los candados y les quitan la empresa, ¿verdad? Va. Se la expropian la empresa y bueno, se queda él en el limbo, ¿verdad? Otra Sí. vez en Colombia. Nosotros acá apenas llegamos a Reynosa, Pedro, con un poco de situación un poco escasa en cuanto a dinero, ¿verdad? Ujú.
Comienzo yo a buscar puertas. Me conoces de toda la vida. Siempre he sido una persona que ha estado en la búsqueda, Siempre la vanguardia. ¿Verdad? En la vanguardia. Y encuentro a dos grandes amigos hoy en día, Pedro. El doctor Álvaro Gómez y el doctor Librado Cárdenas, ¿verdad? Doctores de mucha experiencia en Reynosa. Yo apenas era estudiante de 5º semestre de medicina, ¿verdad? Pero comienzo a tocar puertas y los encuentro a ellos. Y en ese momento veo la oportunidad con uno de ellos, con el doctor Álvaro Gómez, de comenzar a trabajar ahí en su clínica, ¿no? Ok. Mientras eras estudiante todavía. Mientras era estudiante de medicina. Recuerdo yo que el doctor hacía... era una clínica más que todo de maternidad, donde hacían partos, cesáreas, operaban vesículas, apéndices. Y yo... pues todavía me faltaba un campo grande, ¿verdad? En lo que era terminar mi carrera, ¿no? Pero dije, bueno, por aquí puedo yo comenzar a aprender, a mirar. Sí. Y me entrevisté con el doctor y las primeras cosas que me dice, bueno, la experiencia que has tenido, le digo, doctor, la verdad, en realidad no tengo mucha experiencia en lo que es la práctica clínica, pero disponibilidad al 100%. Me dice, mira, pues si quieres puedes venir aquí y puedes comenzar a mirar la clínica, conocer enfermeras, ayudarle a las enfermeras y todo. Me abrió las puertas, lo cual estoy altamente agradecido hoy en día. Y creo, Pedro, que fue una enseñanza tan grande que aprendí que hoy en día puedo decir, pues contamos con un hospital igual o similar al del doctor. Si no fueran por todos esos pasos y por todas esas cosas que yo viví ahí, comencé a aprender en esa clínica desde la función más elemental, desde lo que hacían las enfermeras, lo que hacían las personas de mantenimiento, lo que hacían las personas que daban de alta a los pacientes, todo el manejo administrativo y todo. Para resumirte, ¿verdad? Al cabo de 2 años aproximadamente, ya yo me había convertido casi en la mano derecha del doctor Álvaro, ¿verdad? ¿Ya para entonces habías acabado lo que era el estudio? No, Pedro, estaba en 8º semestre de medicina. Todavía me faltaban 2 semestres, pero el doctor se dio cuenta la calidad humana que teníamos, las ganas de salir adelante. Y luego me enseñó, Pedro, tengo una anécdota muy importante, me acuerdo yo, que cuando entré a trabajar a la clínica tenía poco tiempo y llegó una paciente complicada, Pedro, y me dice el doctor, bueno, Carlos, me decía Carlitos, vamos a quirófano, porque no tengo a nadie que me ayude. Le digo, pero ¿cómo, doctor? O sea, ¿cómo? O sea, tú métete, ¿verdad? Y a punta de regañadas, pinzazos y todo, me acuerdo. Porque así se aprende. Pero bueno, obviamente la situación es diferente. Estás con una vida de una persona, pero estás supervisado por el doctor. Claro. No. Me refiero yo básicamente, Pedro, a tratar de, por ejemplo, él era quien estaba operando, yo de ayudarlo, ¿no? Claro. Posiblemente de abrirle los bultos, de pasarle las cosas, de no contaminarle su equipo y todo, ¿no? Pero bueno, se presentó, ¿verdad? Básicamente hicimos parte de eso y comencé a aprender y se me abrieron las puertas de todo. Posteriormente, ahí mismo, Pedro, conozco al amor de mi vida, ¿verdad? Para allá va la plática, porque me sé la anécdota, Carlos. Estás tú en la clínica, estás atendiendo, abres un día la puerta, vas a checar a una paciente y palo, el amor de tu vida. Así es, Pedro. Mira, yo creo que las cosas pasan, ¿verdad? En la vida por algo. Antes de que ella fuera el amor de mi vida, te comento, tuve otro amor en mi vida también, ¿verdad? O sea, durante toda mi carrera, Pedro, tuve una novia, ¿verdad? Que era de Monterrey. Sí. La cual pasamos parte de la carrera, te comento, me dejó por pobre. Por jodido. La verdad, yo creo que se le presentó una mejor oportunidad a ella y vislumbró algo mejor con otro doctor. Y bueno, se rompieron las cosas, dejaron. Cuando me pasa eso me deprimo y me meto más yo en los hospitales a aprender, a estudiar. Y fíjate, siempre Dios me ha tenido o me ha puesto cuando me he tratado de desviar de mi camino, me ha mandado una señal. Sí. Por eso soy 100% creyente en Dios, ¿verdad? Y no me ha dejado perderme, ¿verdad? Te comento, este doctor llega un día y me dice, Carlitos, ¿verdad? Era el doctor Librado Cárdenas, el cual si nos oye o le mandamos un fuerte saludo. Me dice, Carlitos, tengo una paciente, me voy de cacería, voy a operar contigo, pero quiero que me la sigas cuidando. Y bueno, y haciéndole caso a eso, Pedro, la sigo cuidando hasta ahora, ¿no? Hasta la fecha. Hasta la fecha, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
vas? ¿La ves? O sea, platícanos un poquito del cotejo. Entro yo básicamente al quirófano ya a operar, a ayudarle al doctor a operar a la paciente. Y veo una paciente joven, Pedro. O sea, cuando eres médico y cuando ya estás en el área de cirugías y todo. Ojo, no era parto. No era parto. No. No, ella siempre ha padecido, Pedrito, de piedras en los riñones, sí, ¿verdad? Sí. Ha padecido de piedras en los riñones. Entonces tenía un lito renal, el cual le iban a hacer una cirugía abierta para sacarle el cálculo. Y bueno, comenzamos, fíjate que fue algo muy curioso, ¿no? Comenzamos a hacer la cirugía. Y luego, pues la paciente se termina la cirugía, la pasan a su cuarto, el doctor me dice, Carlos, te la encargo, voy a salir. De cacería, sí. Quiero que me le pases visita en la mañana, darla de alta, cualquier cosa con el doctor Álvaro, estarla viendo hasta que le dan de alta. Le digo, doctor, no hay ningún problema. Ya tenía yo la experiencia, ya tenía aproximadamente 2 años trabajando en la clínica. Y oye, Pedro, y me causó tanta sensación, ¿verdad? De la situación de que cuando yo entro al cuarto al día siguiente, veo la paciente maquillada. y claro, bien arregladita, esperando el doctor. Y yo, esto no es normal, ¿verdad? Esto no es normal. También, te digo... veo a ella, ya había visto yo el expediente y había platicado con su mamá, me dice que ella era una... Un saludo también a la mamá de la comadre de Elia, porque andaba de alcahueta desde los comienzos. Sí. Oye, y luego veo que era una persona la cual estaba estudiando comunicación acá en Estados Unidos, que era ciudadana americana. Y pues en toda esa situación, haz de cuenta que enseguida yo, ¡pum!, se me prende la luz y digo, ¡pum!, ¿verdad? Bueno, se puede pues, dar algo, no se puede dar, ¿verdad? Sí. Yo creo que, y platicándolo con ella, yo creo que igual. A ella le pasó algo muy similar que a mí. Este es doctor, trae lana y todo. Sí. Cuenta ella, Pedro, una anécdota muy bonito que tenemos. Cuenta ella que ella pues está en el cuarto, ¿verdad? De la habitación y mira hacia afuera y ve 2 carros, ¿verdad? Ve un carro, un Cadillac convertible y ve, pues era un Dodge Chrysler de los 80, no sé, yo le decía la embolia, ¿no? Y decía, no, pues este es el carro del doctor, sí, ¿verdad? El Cadillacón y todo, ¿verdad? Y pues no sabiendo que mi carro era el otro, ¿no? Sí. Me acuerdo la primera vez que fui a buscarla a ella. Pero la invitas a cenar, a comer, sí, no, o sea, claro, se empiezan a conocer, llega. No, espérame. Algo muy chistoso que nos pasa, Pedro, es antes de que ella se va a dar de alta, pues sí. Bueno, o sea, yo profesionalmente, ¿no? O sea, porque en el campo de la medicina, pues tienes que ser profesional. Tan profesional que cada 3 horas ibas a visitarla, asegurarte que todo estuviera bien. Sí. Bueno, entonces la vamos a dar de alta, ¿verdad? Y le estoy haciendo la receta por su antibiótico, su medicamento para el dolor, y ahí le iba a bajar el teléfono a la paciente y entra su papá. Híjole, entonces, como te decía, pues te tomas una tableta cada 24 horas, el medicamento para el dolor y ¡pum! Se acabó, Pedro. Y no le dijiste, si te sientes mal, aquí está el teléfono donde puedes marcar. Pues ahí estaba el papá, Pedro. Y bueno, pues haz de cuenta que se me fue el sueño, ¿verdad? ¡Pum! Se acabó todo. Pero bueno, al día siguiente estamos en cirugía y suena el teléfono y la administradora de la clínica me dice, Norma, me dice, doctor, tiene una llamada de la paciente del doctor Librado. Y enseguida dije, no, espérame, aquí mero, papá. Por favor, pídale el teléfono y le regreso la llamada. Sí. Abusadillo desde chiquillo. Y desde entonces ya empezaste a salir con ella, se dio cuenta que no era el Cadillac, que era la embolia. Así es. y cuál, pues Pedro, comenzó todo nuestra vida, Pedro. Ha sido también caminos recorridos con ellas, algo padrísimo. Creo que Dios me mandó a mi esposa porque, no se lo tengo que decir, ha sido una persona que me ha apoyado en las buenas, en las malas, en salir adelante, Pedro. En todo. Me ha dado 3 hijas hermosas, las cuales quiero con toda mi vida. Y siempre les he tratado de enseñar las bases que mis padres a mí me enseñaron para que algún día en la vida, ¿no? Sean algo y vayan dejando también un poco de huella, ¿no? Claro. ¿Verdad? Claro. Te casas con Delia. Así es. Se vienen para acá y te das cuenta que fue un cachetadón, porque no era lo que tú esperabas en Estados Unidos. No, Pedro, yo creo y siempre platico con la gente sobre el sueño americano,
¿verdad? Mucha gente está en México, no sabe las condiciones que se le pueden presentar, no buscan, no se preparan. Yo pienso que en todos los países, Pedro, los países ofrecen ciertas oportunidades, unos más que otros, ¿verdad? Pero yo pienso que siempre y cuando tú te prepares, busques oportunidades donde estés, vas a encontrarlas, ¿no? A mí, fíjate cómo se me fueron presentando las oportunidades. Cuando yo me vengo a Estados Unidos, ya yo trabajaba en México, me iba muy bien. Fíjate la forma como comencé. Posiblemente comencé no mirando mi trabajo o lo que hacía yo como un trabajo que iba a ser remunerado, sino como sembrando una semilla, que esa semilla me iba a dar un fruto. Eventualmente. Siempre ha sido mi filosofía, Pedro. Siempre sembrar. Y sé que algún día de lo que siembras vas a recoger algo, ¿no? Entonces me vengo a Estados Unidos, Pedro, ya con un trabajo estable en México y diciendo, bueno, ¡pum! Doctor aquí en Estados Unidos, papá, puro Doctor 911, lo que sale, salas de emergencia, maravilloso. Y llego a Estados Unidos, ¿verdad? Y veo que la situación es otra, ¿verdad? Comenzando, me acuerdo yo, llegué como a los 10 días, dije, no, pues con la experiencia que yo tengo, voy al hospital y todo. Y llego yo al hospital y, señorita, soy el doctor Carlos Vergara, mire, yo, comienzan a hablarme en inglés, what do you mean, y pum, bola, cero inglés, no sabía nada. Para resumirte el cuento, se me cae el barco hasta lo más abajo de cuando yo creo que cuando llegué a México igual, ¿verdad? Comienzo, Pedro, a prepararme. Primero que todo, para mí fue, si quería salir adelante en este país, estudiar inglés, ¿verdad? Porque si no, pues no iba a salir. Comienzo a estudiar inglés. Te cuento que me costó trabajo lo que no te imaginas. Para mí, aprender inglés fue más difícil que aprender medicina, ¿verdad? Fue más difícil. Estudié en la Panam un año intensivo y aprendí el inglés, ¿no? Después que... Todo esto con el apoyo de tu esposa. Tu esposa trabajaba mientras tú seguías talachándole. En este caso, Delia estaba sembrando la semilla. Exactamente, Pedro. Delia me ayudaba, me apoyaba demasiado. Ella trabajaba en comunicaciones, en una empresa. En Telemundo, ¿verdad? Y me acuerdo, no te imaginas, todo lo que vivimos nosotros, anécdotas que tuvimos en Telemundo. Delia... se quedaba en las noches para hacer overtime y a pasar toda la publicidad que pasan las televisoras. Yo la acompañaba durante la noche. Hicimos cosas y que mi hija mayor, Valentina, vivió también al lado de nosotros. Pero son momentos, Pedro, que hoy en día guardamos. Atesoras mucho. Atesoro mucho. Es algo mío, ¿verdad? Porque nos ayudaron a crecer a los dos, ¿verdad? Y a ser las personas que somos hoy en día. A construir tu carácter. Entonces, de cuenta, nos quedamos en la parte donde comienzo a estudiar y luego ya que aprendo inglés digo, no, pues ya la tengo hecha y comienzo a buscar trabajo, Pedro, aquí y cero. Entonces comienzo a estudiar mis exámenes aquí en Estados Unidos para ser médico, para revalidar. Pasé el Step 1, el USMLE Step 1, pasé el Step 2, ¿verdad? Pero en ese momento, aleativamente, conozco a un doctor, ¿verdad? Al doctor Rodríguez, él era en Bronzeville, tenía unas clínicas y en Harlingen, especialista... ¿Medicina familiar? No, él era especialista en sleep apnea, era pulmonologist, ¿verdad? Especialista en pulmón. Y me dice, Carlos, vente conmigo, comenzamos a trabajar. Y comienzo yo a trabajar, Pedro, a trabajar con él y nos fuimos trabajando y se fue ya dando... lo que me gustaba a mí de la medicina. El ritmo de trabajo y todo. Pero no encontraba, había algo que no estaba en mí, que no me hallaba completamente, ¿verdad? Entonces, cuando decido comenzar a especializarme en cirugía estética, en medicina estética, ¿verdad? Y comienzo, dejo de trabajar con el doctor, me voy a especializar, hice diferentes fellows, hice diferentes cursos de medicina estética, hice varias... fellows de cirugía estética, viajé a muchas partes, ¿verdad? Y bueno, después que termino todo este entrenamiento y preparación, ¿verdad? Decido montar una clínica en Nuevo Progreso. ¿Por qué Nuevo Progreso, Carlos? Pedro, porque una vez venía de Reynosa y crucé por Nuevo Progreso y miré que ahí estaban hablando inglés y todos los anuncios eran en inglés y todo. Dije, de aquí soy. Sí, ¿verdad? Sí, aquí se cobran dólares. Aquí se cobran dólares y de aquí soy.
No me gustaba, te soy sincero, Pedro, la primera vez que llegué a Nuevo Progreso y pasé por ahí, dije, bueno, me causó mucha curiosidad porque era un pueblo muy peculiar, como tú dices, es peculiar, sí. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con esto? Por la gente, como tú dices, cobra en dólares, hablan inglés, sí. ¿Verdad? Tienen otro estilo de vida completamente diferente a Río Bravo, que está a 10 minutos aproximadamente, sí. ¿No? Para la gente que nos está escuchando y a lo mejor es su primer episodio, porque ya lo hemos aseverado en otros episodios, nosotros estamos grabando este podcast en la frontera sur de los Estados Unidos, en el estado de Texas, frontera con el norte de Tamaulipas. En este caso estamos en McAllen, Texas, frontera con Reynosa. Progreso, Tamaulipas es frontera con Nuevo Progreso, que viene siendo casi Hueslaco. Estamos hablando, ¿qué será? Una media hora de camino, algunas 20, 30 millas. A lo mejor un poquito más. Entonces, Nuevo Progreso, Tamaulipas es 150% un pueblo turístico. Es el México que los americanos queremos ver. Es el México que nosotros necesitamos. ¿A qué me refiero? Necesitamos un dentista, necesitamos un médico, necesitamos en este caso un médico cirujano, necesitamos comprar medicamentos, necesitamos comprar licor, necesitamos ir a comer taquitos. Así todo lo ofrece Nuevo Progreso. Y como aquí viene bastante, ¿cómo le llaman? Vacacionista de gringo Winter tejano. Texas. Los Winter Texans. Exacto. Entonces por eso todo el mundo habla inglés en Nuevo Progreso. Sí, Pedro, es impresionante. Hasta la gente que vende chicles en la calle... Es impresionante. Hablan mejor inglés que uno que está... Sí, inglés todo mucho, ¿verdad? Sí, es la verdad. ¿Cómo le haces para conseguir un lugar en Nuevo Progreso? Porque es una ciudad que ha estado creciendo mucho y ya está casi todo ocupado, Carlos. Mira, Pedro, es difícil. Comenzar en Nuevo Progreso una práctica médica es muy difícil, principalmente porque tienes que tener, primero, el idioma. Si no hablas inglés en Nuevo Progreso como profesionista, estás frito, ¿verdad? Porque toda tu clientela va a ser clientela de aquí, de Estados Unidos, sí, ¿no? Un 99%. Un 99%. Número 2, hablemos de lo que es la locación física. Encontrar un local, las personas que lo tienen no lo sueltan. Nunca lo van a soltar. Y tú tienes un local a media cuadra del Puente Internacional. Eso es lo que más me impresiona. Estás bien colocado. Exactamente. Pero yo ahí no comencé, Pedro. Comienzo en un segundo piso de un consultorio de un doctor. Comienzo y me comienza a ir un poco bien y después me asocio con una esteticista que estaba en el local, la cual no tenía mucha gente, y montamos tipo un spa juntos y comienzo a ver yo pacientes y después esta persona decide venderme y yo le compro y me quedé ahí en la oficina que estoy aproximadamente hace unos 13, 14 años ahí en Progreso, ¿verdad? ¿Cuál fue el parteaguas en la carrera que estás en este momento llevando? ¿Qué fue el pongo consultorio? Me está yendo bien, me está yendo mejor, me está yendo con madre, ya la reventé. Mira, Pedro, en ese tiempo, ¿verdad? Que también estoy en Nuevo Progreso, ponemos una distribuidora de equipos médicos, ¿verdad? Cuando te conocí, trabajamos muchos proyectos, sí. No sé si te acuerdas, de células madres, sí. Donde me fui a capacitar a Hong Kong. Estuve con diferentes doctores, personalidades muy famosas en lo que fue Stem Cell Therapy, Adipose Stem Cell Therapy, el doctor Paspaliaris, ¿verdad? Me capacito con él, conozco equipos y montamos en la familia una distribuidora de equipos, ¿verdad? De medicina estética, de cirugía plástica, pero lo cual me hace viajar mucho y desprenderme un poco de mi familia. Correcto. Entonces, lo cual no me gustó, ¿verdad? Pero fue el inicio, ¿verdad? Me abrió unas puertas muy importantes para tener la empresa que tenemos hoy en día, que es el Hospital Los Lagos, ¿verdad? A donde quiero ir, te digo, porque yo pues te conozco, no toda tu historia, pero casi la mayoría, porque pues, nos conocemos de hace mucho tiempo y tengo la fortuna de tener tu amistad, o gozar de tu amistad. Es que Carlos, el doctor Vergara es una persona que es emprendedora, es una persona que no se le dificulta nada, que siempre está tratando de estar a la vanguardia y que se enteró de todo el mundo lo que estaba haciendo alrededor de él y fue a otro país a buscar nueva tecnología, a buscar las nuevas tendencias y hasta la fecha de vez en cuando vas a la convención médica de Hong Kong o de China a ver qué es la nueva tendencia y te la traes y has sido pionero de bastantes técnicas aquí en el Valle de Texas, bueno, en nuestra frontera. Sí, Pedro, mira, hemos tenido la fortuna, ¿verdad? Y creo que lo que me abrió las puertas a mí fue al aprender inglés.
Sí, Era lo que a mí me faltaba. Con el idioma comencé a viajar, ¿verdad? Siempre he sido muy curioso. He estado buscando qué es lo nuevo, qué son las cosas nuevas. Me conecto con gente de China, de Hong Kong. Me conecto con gente de diferentes países donde comienzan a salir los tratamientos de vanguardia, ¿verdad? Donde salen los equipos, donde salen las nuevas tendencias de la medicina, de la cirugía estética, y trato de prepararme. Voy, viajo, conozco. Es que no solamente compras la máquina, también haces el curso para poder tú dominar la máquina, masterizarla, y luego inclusive ofreces cursos para el resto de la República Mexicana. Exactamente. Hemos tenido la fortuna de que aprendo esa técnica, y posteriormente enseño a muchos doctores, ¿verdad? En ese tiempo enseñaba a muchos doctores, daba tipos de conferencias, pláticas, y enseñábamos a muchos doctores a dominar la técnica, lo cual, Pedro, ha ido un poquito ya quedando, no tanto, reservándomelo un poco más para mí, claro, porque mi tiempo ya no me da, Pedro, no me da, es algo complicado el estar viajando, saliendo, capacitando, y ya nos hemos quedado más enfocados en lo que es el hospital, la clínica de Nuevo Progreso, mirando los pacientes en toda la franja fronteriza, básicamente, ¿no? Y no fue fácil, doctor, porque se dice fácil, es que estoy conectado con China, con Hong Kong, y si yo escucho eso, digo yo, bueno, pues el doctor simplemente hizo varios tratamientos, juntó algunos miles de dólares y se fue a China y tocó una puerta y encontró una máquina y se la trajo. La verdad es, te digo porque me sé varias de las experiencias y quisiera que me contara la anécdota de la primera vez que fuiste a China con tu papá y le diste al chino en una limusina la dirección del hotel, y te cobró $500 y dijiste yo, ¿qué? Y luego te diste cuenta de otra cosa, ¿no? Oye, Pedro, sí, fíjate que durante ¿por qué yo comienzo a ir a China? Comienzo a ir a Hong Kong. Yo voy a Colombia y veo un familiar que le está yendo muy bien económicamente y está importando equipos de medicina estética, de cirugía plástica. Tenía una comercializadora y le digo, oye, ¿será que algún día puedo ir contigo? Me dice, no, pues conmigo, no te quería pasar el conmigo conecte. No, yo te puedo traer los equipos, te los situamos y pues hacemos la distribuidora. Pero ahí en su escritorio había una tarjetita y agarro yo la tarjetita y me la meto en el bolsillo. ¡Pum! Y me voy, ¿no? Óyeme, Pedro, y comienzo a comenzar mi historia de la primera vez que voy a China, agarro los contactos y me voy. Vuelo directamente, llegas a China, llego a Hong Kong, ¿verdad? Y Pedro, pues todo el mundo se te queda mirando raro. Para empezar, porque físicamente... Exactamente, no hablan el idioma. Comienzas a entrar en pánico. ¿Y qué hago? Y bueno, y resulta, llegando a la historia que me dices, y se me aparece una persona, le doy la dirección, me agarra la maleta, me monta en una limusina, y el primer gol fueron $500, aproximadamente 10 minutos de un lado a otro, ¿no? Entonces, para la gente que no ha salido, es difícil, o sea, ir a otro tipo de cultura, enfrentarte con ellos, ¿verdad? ¿Hace cuántos años de esto? Pedro, eso hace aproximadamente 13 años, para que se den una idea a los millennials, en ese tiempo no había celulares inteligentes, no había un GPS que te hubiera ahorrado bastante dinero y tiempo, ¿no? No, Pedro. Entonces ibas a la antigüita. Iba a la antigüita con una tarjetita a buscar, llego allá y me presento con las personas del contacto, y mi primo en Colombia se da cuenta que lo había chapulineado y le dice a las personas, como lo lleves a esta persona, no hago más negocio contigo, y me quedo solo en China. Comienzo a buscar, ya te imaginarás, a otro proveedor. A otros proveedores, a fábricas. No te quisieron atender para nada. No me quisieron atender. Porque fíjate que algo que tienen las culturas orientales, Pedro, son muy honrados. Sí. ¿Verdad? Ellos son muy honrados en cuando comienzan a trabajar contigo. Sí, no les puedes regatear inclusive porque se ofenden. Se ofenden, ¿verdad? Entonces, son muy honestos en cuanto a eso. No tenemos la cultura de nosotros en cuanto a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, conozco mis contactos y bueno, comienzo a importar equipos, ¿verdad? Se me comienzan a abrir las puertas en México en cuanto a cursos de
de instrucción de equipos, de venta de equipos. Y bueno, resumiéndote, pues ya montamos nuestro hospital, seguimos con eso y nos quedamos un poco más. Pero sí fue difícil. Y sí viajamos a Corea también a adestrarnos en lo que fue Adipose Stem Cells, todo lo de las terapias de células madres que hicimos. Sin embargo, varios trabajos. Sí, no sé si te acuerdas. Un saludo a mi compadre Alberto, si nos está escuchando en este momento, que nos ayudó. Nos ayudó a sacar todos esos temas adelante. Sí. Pero bueno, ha sido siempre una lucha, Pedro, una constancia y bueno, tratando siempre de ir buscando cosas innovadoras, ¿no? Y te lo vamos a manejar de manera cronológica. Empiezas tú ya a trabajar más fuerte y más macizo en lo que es la medicina estética de Nuevo Progreso. En ese tiempo, y como ejemplo, para hacer un implante de bustos tenías que buscar un hospital, cobrar o rentar un hospital, rentar un anestesiólogo, la estancia y diferentes cosas, lo que se traduce a un costo mayor para los pacientes. Así es, Pedro. Entonces, me acuerdo que Mauricio, mi hermano, me dice, Carlos, hay la oportunidad, ¿verdad? Sí, de hacer una empresa, de que construyamos un hospital. ¿Cómo ves? Conseguimos socios, hacemos préstamos. Le digo, mira, Mauricio, yo creo que aquí lo importante es, pues, si nos vamos a dedicar 100% a esto, vamos a construir el hospital. Hicimos ciertos préstamos, los cuales seguimos pagando hoy en día, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Trabajando para cumplir esas obligaciones. Pero bueno, se construye el hospital, Pedro, y hacemos un equipo de cirugía plástica. Hacemos un equipo de cirugía plástica conformado por el doctor José Luis Villarreal Arroyo, cirujano plástico de Monterrey, con 30 años de experiencia, la doctora Emma Patricia Alfaro, el doctor Mauricio y yo, Pedro. Entonces comenzamos hace aproximadamente 11 años esta empresa en Reynosa, la cual te voy a decir no fue fácil. No fue fácil entrar en un mercado donde hay monopolios, donde hay cirujanos de muchos años, ¿verdad? Y los cuales pues sienten celo profesional, ¿no? De que dos personas vienen, abren un hospital y ya, ¿no? Entonces al principio se hubieron cierto tipo de trabitas, las cuales se pudieron ir soportando con buen trabajo, trabajando honradamente, con buenos resultados, con pocas complicaciones, ¿verdad? Gracias a la experiencia del doctor José Luis Villarreal. Ajá. Y bueno, sacamos este proyecto y lo cual llevamos, hoy en día nos posicionan 11 años, ¿verdad? Con un promedio alto de cirugías anualmente, ¿verdad, Pedro? Es difícil entender para las personas que nos están escuchando, pero yo lo viví junto contigo de alguna manera paralelamente. Llega al hospital, llega mucho estrés a tu vida. Así es. Porque no solamente estabas ya manteniendo a tu familia, ya estabas manteniendo a una decena de familias, ¿no? Desde los barrenderos hasta los enfermeras, hasta todo el mundo. Era una presión muy grande y ahí empieza a sobretrabajarse el doctor Carlos Vergara y empieza a haber un problema de estrés que a la postre traería consecuencias en tu vida. Sí, Pedro, fíjate que es algo muy importante que siempre, hoy en día que ya he entendido ese problema, se lo doy a entender a muchos de mis amigos, pacientes, ¿no? Comencé a trabajar mucho día y noche para mantener, para conseguir, para proveer a esas familias que dependen de ese trabajo. Porque no es lo mismo que tú tengas un trabajo y tengas que mantener a tu familia, a tus hijos, que en mi caso son 4 personas, ¿verdad? Claro. Mis 3 hijas y mi esposa. Claro. A diferencia de mantener una nómina aproximadamente en el hospital de unos 17, 18 personas semanalmente, ¿no? Claro. Entonces tienes que trabajar el doble. Entonces muchas veces entras en esa discusión mentalmente contigo, oye, ¿era mejor ser empleado o ser empleador? ¿Verdad? Ajá. Entonces comienza todo ese estrés y comienzas tú a tratar de salir de ese estrés. En lo personal comencé a salir de una forma completamente equivocada, Pedro, ¿verdad? Tú eres testigo de eso, viviste conmigo muchas hazañas. Y la razón que a lo mejor te estoy poniendo en una situación incómoda, Carlos, es porque yo siento que esta historia le puede ayudar a la gente a entender, porque eres una persona que sobretrabajabas y al sobretrabajar no podías dormir, no podías descansar. ¿Y qué hacías? Te metías un Red Bull, te metías algo que te diera para arriba y luego de pronto te daba algo para que te diera para abajo para poder descansar, y siendo médico pues leías y sentías que era lo correcto cuando en realidad te estaba llevando a otra parte. Así es, Pedro. Mira, haz de cuenta que todo este estrés, toda esta situación de querer trabajar más para sacar el hospital adelante, me fue llevando a un estado de depresión, a un estado de ansiedad, la cual me llevó a deteriorar mi salud
Pedro, me conociste, llegué a estar con bastón. Llegaste a salir con bastón, caminando como viejito de 90 y pico de años, con collarín. Con collarín a los 35 años. Y Delia nos decía, es que no sé qué hacer con Carlos. O sea, ya lo llevamos a tal doctor, ya fue a la Ciudad de México, ya le hicieron tal tratamiento, ya le hicieron tal cosa, y todo sale negativo y Carlos piensa que tiene una enfermedad de muerte. Así es, Pedro. ¿Le diste vuelta a todo México? No, le di vuelta a todo México tratando de consultar, tratando de ver qué era mi problema y no quería yo entenderlo, ¿verdad? Que el estrés me estaba matando, ¿verdad? El estrés de tanta presión. Me doy cuenta de que eso comienza y comienzo a cambiar ciertos aspectos en mi vida, Pedro, ¿verdad? Comienzo a incorporar un poco con mi hermano, con Mauricio, comienzo a incorporar el ejercicio. Pero ¿a raíz de qué? ¿A cuántos doctores fuiste? ¿Qué tipo de tratamientos te hiciste? ¿Cuándo fue cuando dijiste, chinga, a lo mejor no tengo nada, déjame le calo? Pedro, visité, no te miento, en Reynosa, todos mis amigos ya me los visitaba y me decían, no tienes nada, ¿verdad? Iba a Monterrey y me hacían estudios de todos y no tienes nada. Iba a México y nada, y yo me sentía mal. Era una sensación interna, era una sensación de muerte inminente. De que te iba a pasar algo. De que el corazón iba a dejar de funcionar. O sea, eso es lo que sentías. Eso era lo que yo sentía. Y yo le trataba de explicar a los doctores eso y me ponían un electrocardiograma, me hacían estudios, exámenes de sangre y todo. No tienes nada. La primera vez, historias muy curiosas y sabes el costo de la medicina aquí en Estados Unidos. Claro. Los primeros días que me daban esos ataques de ansiedad, me iba al hospital y ¡pum! Recibos de tantos $1,000 que te llegaban por una hora, ¿no? Diciendo, en Reynosa me hubiera gastado cierta cantidad. Sí, pero para cruzar al puente no llegas. No llego, no ¿verdad? llegas. Lo que hacía posteriormente, muy curioso, levantaba a mi esposa a 1 o 2 de la mañana y me sentaba en la emergencia. ¿Verdad? No entraba, pero me quedaba sentado afuera en el carro en la emergencia. Por si acaso me pasaba algo, ahí estuviera luego. Y me salvaran. Fíjate el poder de la mente. El poder de la mente. El poder de la mente. Entonces, llegué a poner a mi esposa Delia, lo cual me ayudó a salir de todos estos problemas en un estado ya de enojo, de que Carlos, no tienes nada. Pero yo sí sentía algo. No, es que las personas que no han experimentado, porque a mí me ha pasado, yo de pronto sufro de ansiedad y cosas así. Y mi esposa me decía, es que no tiene nada, respira. Ok. Y cuando le pasó a ella, pues respira. Es que no se puede controlar. Y a veces sabes que es algo que prende ese sentimiento, por describirlo de alguna manera. Es algo que lo aviva, algo que empieza tu cuerpo y dices tú, ya me voy a empezar a sentir mal. ¿Sabes tú esa sensación? Es una sensación muy rara, en inglés es trigger. Así es. Algo que dices tú, ¿sabes qué? Le di el trago a la soda y después del traguito de la soda me va a dar. Así como es. dices tú. Me va a dar. Me va a pasar. Y viene y comienzas a respirar y se comienzan a sudar las manos y comienza a faltarte la respiración y dices, se viene el infarto y ya me voy a morir. Y si eres médico, ahora, a ti te pudo pasar, pero a ti te llega hasta un punto donde tus conocimientos... sí, porque empiezas a decir, oye, no, a lo mejor, y leí tal, y vi en tal programa que el cosa, pero cuando eres doctor... Cuando eres doctor ya sabes, o sea, ya te vas llevando el cuadro clínico, ya traigo 3 síntomas de los 7 de un infarto. Y se me va a complicar un poquito más, y luego de aquí me va a pasar esto, y te siguen pasando porque la mente, Pedro, tiene tanto poder, que no te alcanzas a imaginar el poder que tiene la mente, ¿no? Entonces, bueno, comienzo, y sabes que en esa búsqueda, ¿verdad? De cuando comienzo a tener muchas cosas, Pedro, comienzo a tener muchos hobbies. Y es un mensaje que le quiero llevar a la gente, ¿verdad? La vida tiene que ser lo más simple posible, Pedro. Hoy en día nos complicamos tanto la vida con tantas cosas. Si sale un iPhone nuevo, quiero un iPhone nuevo. Si sale el carro nuevo, quiero el carro nuevo. Y lo que estás haendo es agarrar más compromisos, ¿verdad? Sí. Te lo digo por que te va a llevar a más estrés. Que te va a llevar a más estrés. Esos pagos. Sí, que tienes que dar esos pagos. En la vida mía personal me pasó. Yo tenía una búsqueda constante de algo. Comencé con hobbies de la cacería, luego de la pesca, que fuimos bastantes veces. Infinidad de veces. ¿Verdad? La pesca, posteriormente... compraste una lancha. Anduvimos en motos de 4x4. Así es. Nada más te faltó el tiro al arco, ¿no? Tenías hasta máquina para los discos. Para los discos. Con la escopeta. No me encontraba conmigo mismo, Pedro, y es cuando se me aparece el mundo del deporte. Conozco al triatlón, ¿verdad? Conozco a una familia de atletas de aquí del Valle y comienzo a
a conocer, a entender un poco más, aventado como siempre, eso sí, porque mi vida en el deporte, ¿cómo comienza, Pedro? Yo comencé en el gimnasio, no le encontré sabor al gimnasio. Posteriormente... Empezaste con Mauricio. Con Mauricio, exactamente. Posteriormente comienzo a correr y wow, en la corrida comencé a experimentar algo muy padre. Comencé a experimentar una paz interior cuando yo corría largas distancias, ¿verdad? ¿Cuánto es una larga distancia? Pedro, yo comencé, primero que todo, comencé caminando, porque si caminaba más de 15 minutos me iba a dar el infarto, ¿verdad? Si caminabas más. Y si caminaba más. Entonces necesitaba ir poco a poco mirando mi reloj, cuidándome, ¿verdad? De lo que caminaba. Y bueno, duró un tiempo y ya mi mente dijo, sí, sí puedes caminar. Vamos a comenzar a trotar. Comienzo a trotar despacito, ¿verdad? A llevar un ritmo y veo que me comienzo a sentir bien padre. Que cuando termino de correr, Pedro, me acuesto en mi cama y mi temperamento me cambia, tengo una paz interior conmigo mismo, ¿verdad? Puedo platicar con mi esposa mejor, hablar con mis hijas mejor, no me incomoda nada en la casa y digo, épale, aquí estoy sintiendo algo que no, comienzo a leer y a estudiar. Soltaste algo, El cuerpo liberó algo. Liberaste, sí. Exactamente, comienzo a estudiar y comienzo a encontrarme el término endorfinas. Y comienzo a estudiar acerca de las endorfinas, que son unas hormonas que nosotros mismos tenemos que nos hacen sentir, la hormona de la felicidad en realidad. ¿Y cómo la producimos? La producimos por medio del ejercicio, ¿no? Entonces cuando comienzo yo a comprender, ¿verdad?, aquella gran historia de mi compadrito el Pantera Figueroa, que nada más se la pasaba en el gimnasio levantando fierro, que yo le decía, papá, pero ¿por qué no trabajas más? O sea, tienes la oportunidad. Dice, no, nada más 3 días a la semana. Yo con eso estoy bien, ¿verdad? Entonces, los otros 4 en el gimnasio. Exactamente. Y con eso comienzo a entender. Y hoy en día miro lo equivocado que estaba yo y lo bien que estaba él, ¿no? Claro. Entonces, comienzo en eso, Pedro, y luego posteriormente... Es que una cosa es ir a correr 2, 3, 4 millas y ahora lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco, porque tú me decías, porque yo también corro de vez en cuando, nunca he podido pasar de 4 millas. Pero eso es otro tema. El tema aquí es que tú me decías, es que llega el punto que sientes que te vas a morir. Así es. Pero de pronto al mismo tiempo tu misma mente te dice, pero no pasa nada, síguele dando. Pedro, así es. Es una lucha constante. O sea, cuando tú comienzas a correr, ¿verdad? Y tienes este problema de ansiedad, ¿verdad? Tú comienzas a correr y tu mente dice, párate, te vas a morir. Tú, no me voy a morir. Y sigues y es una lucha constante entre si me muero, no me muero, lo logro, no lo logro, ¿verdad? Y ¡pum! Lo lograste y vas agarrando confianza, ¿verdad? Vas agarrando confianza. Pero lo interesante es que atrás de esa corrida, ¿verdad?, toda esa serie de hormonas que se liberaron, toda esa serie de cosas te van a ayudar a quitar el estrés, la depresión, la ansiedad. Pedro, resumiéndote, no hay mejor medicamento comprobado por mí y comprobado por muchas personas, lo puedes mirar en la literatura, que la corrida para quitar los problemas de ansiedad, depresión y estrés. ¿Verdad? Wow. No hay mejor tratamiento. Tú... Al principio posiblemente te va a doler, te va a costar, ¿verdad? Sí, comenzar a este ritmo, pero una vez pasas un promedio aproximadamente de 3 semanas, vas a comenzar a disfrutar, ¿verdad?, los beneficios que tiene la corrida, ¿verdad? De la corrida te vas a la bicicleta. Sí, Pedro, haz de cuenta que me invita un equipo en una de esas diciembres. Hacemos, que hemos hecho muchas cosas, estuvimos con el señor Ramón Ayala. Sí, ¿Te acuerdas que me ayudaste bastante? Hicimos una carrera, un 5K allá. Y bueno, en ese 5K, Carla, ¿verdad?, que era una persona que estaba en Hidalgo, montaba en bicicleta y me dice, ¿sabe qué, doctor? Ya no corra tanto, se va a dañar las rodillas, ¿verdad? Sí, se va a lastimar. Es uno de los mitos. Se va a lastimar y todo. ¿Por qué no monta bicicleta? Me invitaron y todo eso. Y digo yo de novedoso, pues está bien, vamos. Oye, y voy a Academy, Pedro, y veo una bicicleta de esas de ruta fosforescente, blancas, y de, no, hombre, esta es la mía. Sí. $150 soñado, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras fotos, ¿no?, que me tomaba con mi bicicleta en los espectaculares y todo, yo soñado. Pero bueno, salgo con ellos, Pedro, no, hombre, y me dejan, pero perdido, atrasísimo. Y mujeres y todo, y digo yo, bueno, pues tendré tanta mala condición que hasta las mujeres me dejaron, ¿verdad? Sí. Y comienzo a ver en esa búsqueda y decir, no, pues necesito mejorar, y encuentro, ¿verdad?, sí, un equipo, ¿verdad?, de ciclismo. Es un grupo básicamente que se llama el 5am aquí en Edinburgh, Texas, y ellos salen a las 5 de la mañana, es un grupo, pero...
pues bueno, en esa búsqueda... Es un grupo amigable a los principiantes, por eso te enganchaste ahí. Claro, es un grupo amigable a los principiantes. Y entonces me engancho con ellos, pero claro, antes de ir me dijeron, pero lo primero cambia de bicicleta, porque esa bicicleta que tienes... No te va a llevar a la esquina. No te va a llevar a la esquina. Te dijeron así fríamente. Así es, fríamente. Sin saber siquiera si tú tenías posibilidades de ir a comprarte una bicicleta de 1,000, 2,000. Así es. Entonces, bueno, me fui a una tienda, compro mi bicicleta. Ya especializada. Ya especializada de ruta y comienzo a montar bicicleta con ellos, lo cual comienzo a despertar otra pasión, Pedro. Comienzo a sentir una sensación de libertad. Una sensación, cuando montas, cuando eres ciclista y estás practicando el deporte, te sientes libre, te sientes en la calle. Comencé a experimentar de nuevo la sensación de la brisa en la cara, aire, sí. del atardecer, del respirar. Oye, Pedro, y comienzo a sentirme bien. Me comienzo a sentir bien, mis problemas de ansiedad se comienzan a retirar, ¿verdad? En ese momento... Ya empezaste a caminar, se te quitó lo del cuello. Ya se me quitó lo del cuello, se me comenzó a quitar todo, Pedro, ¿verdad? Wow. Se me comienza a quitar todo y me acuerdo que eso fue como para el mes de febrero. Yo comencé a montar bicicleta con ellos febrero y marzo. Como para finales de marzo, Pedro, dicen en ese grupo, oye, es que va a haber un Ironman en Monterrey. Y digo, yo me quedé, o sea, yo siempre he sido curioso, yo un Iron Man pensaba que era una película de muñequitos, ¿verdad? De la guerra, y todo eso. Y me fui para la casa y llegué a la casa como a las 7 de la mañana, ¿verdad? Porque pues... no después de la pedaleada. Después de la pedaleada y comencé a buscar un Iron Man. Y me doy cuenta que era un triatlón de larga distancia donde los atletas tienen que nadar 1.2 millas cuando es medio Ironman y posteriormente hacer 56 millas en bicicleta terminando con un media maratón que son 13 millas corriendo. Y se me pasa por la cabeza y me dice ¡pum! ¿Seré capaz de hacerlo? No seré capaz. ¿Cuánto estabas corriendo en ese momento ya? Pedro, estaba corriendo 3, 4 millas, ¿verdad? 3, 4 millas. La competencia ya era en casi 3 semanas, la de Monterrey. Y yo había nadado de niño, pero no tenía mucha condición. Sí. O sea, me tocó ir de nuevo a las albercas y dije, ¿sabes qué? Para mí nunca ha habido nada imposible y me inscribo a la carrera, Pedro. Me inscribo a la carrera, me acuerdo que Delia se enojó tanto conmigo, ¿verdad? Dice, oye, pues estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo te vas a inscribir a eso si esta gente lleva entrenando un año y todo ello? Y me da mucha risa porque Delia echa madre bien sabroso. No se enoja. Ya sé. Y luego siempre tratando de cuidarme, pero haz de cuenta, Pedro se enojó y me dice, estás loco, ¿qué vas a hacer? Tú no sabes lo que estás haciendo, te vas a lastimar. Y le digo, Delia, sí puedo. Y comienzo a nadar, Pedro, comienzo a entrenar, ¿verdad? Y bueno, se llega el día de la carrera en Monterrey, viajamos con el grupo a Monterrey, ¿verdad? Cuando llego a Monterrey, bueno, antes de ir a Monterrey, una semana antes, yo miraba ya que mis bicicletas que yo tenía que era de ruta, pues los que iban a hacer la competencia tenían una especializada. Una especializada. Y dije, no, pues yo me quiero ver bien padre para las fotos y todo, sí. Quiero una bicicleta nueva. Y bueno, Delia ya conociéndome me dice, mira Carlos, si vas a comprar una bicicleta, cómprala mejor, porque ya te conozco, sí, que vas a seguir en esto, la vas a ganar. Y bueno, y compro mi bicicleta, ¿verdad? Y voy a una tienda, Pedro, que bueno, es un gran amigo, ¿verdad? Camilo García. Y no me conocí en el mundo del triatlón y le pregunto por una bicicleta muy especializada, pero muy especializada. Y me dice, no sabes de lo que estás hablando, papá. Tú no sabes de lo que estás hablando. Te recomiendo, mira, esta bicicletita de triatlón para ti. Sí. Le digo, no, yo quiero esa. Bueno, para resumirte el cuento, compro la bicicleta. Una semana antes me llega de Monterrey para ir. Mi entrenamiento a ese triatlón. Te llega de Nueva York para ir a Monterrey. Me llega de Nueva York para ir a Monterrey. Y mi entrenamiento fue salir de McAllen hasta la Isla del Padre, hasta los Jerry. Ese era el entrenamiento previo que tenías tú. Sí, ese, según yo, era un entrenamiento. Imagínate una semana antes de una carrera que ya estás en un estado de taping donde no debes de hacer nada de ejercicio. Más que reposar para poder tener la fuerza suficiente para acabar. Exactamente. Entonces, haz de cuenta que comienzo con eso, Pedro, y pues voy a la Isla del Padre, vengo. Y bueno, llega el día de la carrera, me voy para Monterrey y todo, Pedro. Imagínate la historia. Llego a Monterrey y le digo, Delia, bueno, ahora sí acompáñame a ver qué es lo que voy a nadar. Y comienzo a caminar por el río Santa Catarina. Compadre, no lo acabé de caminar y estaba cansado. El río Santa Lucía. El río Santa Lucía. Sí. Y digo yo, Delia,
y esto, todo el río completo es lo que tengo que nadar, Sí. no voy a poder. Me voy para el cuarto, Pedro. Esa noche no dormí, diciendo yo, no sé en qué me metí, voy a hacer la burla de todos. Y digo, bueno, como quiera voy, ¿no? Llegó el día, no dormí, nos fuimos, salió la nadada y ¡pum! El disparo y todo el mundo a nadar. Como quiera sacamos la nadada, Pedro, y me monto a la bicicleta, Pedro, y comienzo a pedalear. Cuando comienzo a pedalear veo que la bicicleta no pasa cambios. Y yo enojado, oye, me pues traes una bicicleta en Nueva York, Sí. de las mejores, y no estás jalando este mugrero, pum, pum. Ya te imaginarás yo arriba de la bicicleta. Y te pasaban y te echaban, ¿no? Y sí, métele cambio. Y haz de cuenta que pues me paro y llamo a asistencia técnica y me dice, no, pues es que la batería hay que cargarla. Por eso le digo, pues, ¿qué batería? Si esto es mecánico, esto es una bicicleta. No sabías que la bicicleta... No sabía que la bicicleta... Era híbrida. Era exactamente, que tendía una batería... El cambio eléctrico, básicamente. Oye, Pedro, y me aviento la bicicleta en puro spinning. En primera, o sea, pedaleando y paraba y venían lomas y paraba. Bueno, acabé la competencia, Pedro, en aproximadamente en un tiempo de 6 horas con 40 minutos. No ¿verdad? te hace tan mal, no, para andar haciendo... no. Costado, fui contigo el último que te aventaste en Monterrey, me acabas de decir tu tiempo era en Canadá, no te fue nada mal. No me fue nada mal. Oye, y digo, ¿sabes qué? Sí pude. Sí puedo y comienzo a encontrar esa pasión, Pedro, por el deporte. ¿Por qué el triatlón, Pedro? Mira, el triatlón es un deporte tan bonito. Yo lo comparo con la vida cotidiana, ¿verdad? Se te presentan, como estuvimos hablando en la carrera de Monterrey, problemas. Se te presentan miedos. Se te presentan situaciones que tienes que resolver en ese momento, como en la vida cotidiana. Entonces, a mí me ha ayudado el triatlón, me ha ayudado este deporte, ¿verdad?, a enriquecerme a mí como persona, ¿verdad? Sí. A hacerme fuerte mentalmente, ¿verdad? Y a llevarme a un estado de salud mental, físico, el cual me ha llevado a estar completamente, encontrarme conmigo mismo, ¿no? Y bueno, la recomendación es, obviamente, a conciencia, ¿verdad? Porque es lo que vas a hacer, pero si te sientes mal y vas a empezar a hacer ejercicio, sería recomendable que primero fueras con un médico. Oh, claro. Que te cheque, que te aseguro que en realidad no tiene nada que sea ansiedad el problema. Claro. Y ya empiezas a hacer ejercicio. Y no necesariamente tienes que hacer triatlón y no necesariamente tienes que traer una bicicleta de no sé cuánto. No, la realidad es, salte a caminar, salte a trotar, salte a correr. Si te gusta el fútbol, vete a patear un balón, pero necesitas estar activo y eso te va a ayudar mucho, sobre todo en un área en donde sufrimos de bastantes dificultades de salud, sobre todo por el antecedente simplemente de ser hispanos. Ya traemos la estampa de la hipertensión, de la diabetes. Sí, Pedro, es importante. Hoy en día las cosas han cambiado. La gente ya hoy en día no le gusta salir al parque a caminar, no le gusta llevar a los niños a hacer deporte, no le gusta, el estilo de vida ha cambiado. Y este estilo de vida que llevamos actualmente lleva en crecimiento a muchas enfermedades mentales, como la depresión, como la ansiedad, ¿verdad? Como el estrés, ¿verdad? Que son enfermedades que a poco tú no piensas y te dicen, es que tienes estrés. No lo miras como una enfermedad. No. Dices, ay, estrés, pues vete a la playa y se te quita el estrés. Sí, déjame tomar un fin de semana de vaca. Estoy trabajando mucho, pero no se te quita. No, el estrés es una enfermedad muy, muy, muy importante que hay que prestarle atención. Y todos estos factores son desencadenantes. El no estar activos, el no salir. Es el estilo de vida que llevamos hoy en día, ¿verdad? Básicamente. Esa misma mente que te traicionó y no te dejaba caminar, hoy en día es la que te acaba de hacer nadar en mar abierto, se podría decir, y acabar un Ironman completo. Pedro, el deporte me enseñó, ¿verdad? Sí, a que no hay limitantes. O sea, tú puedes tener una enfermedad, ¿verdad?, la cual puede ser condicionada por algo. Pero si tú modificas cosas en tu entorno, en tu vida, y das con el diagnóstico de esas cosas, vas a poder superar esa enfermedad muchas veces hasta sin medicamentos, ¿verdad? Claro. En mi caso, ¿verdad? Lo que me pasó fue un exceso de trabajo, lo cual me desencadenó mucho estrés. Y en combinación con medicamentos o el Red Bull y esas cosas. Exactamente, en combinación con muchas de esas cosas para mantener eso, tratar de desfogar mi estrés en actividades que me daban más estrés y no me lo quitaban, detonó en esa enfermedad, la cual hoy en día he superado con el triatlón.
con el deporte, en mi caso el triatlón, pero para muchos puede ser el deporte como tú lo mencionaste anteriormente, ¿verdad? Doctor, ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos de la hora. Para la gente que te quiera seguir en tus redes sociales, ¿en dónde estás? ¿En Facebook, Instagram? ¿Qué más tienes? Pedro, mira, estamos en Facebook, estamos como Dr. Carlos H. Vergara, estamos también como Hospital Los Lagos. En Instagram estamos como Dr. Carlos Vergara también. Y bueno, hemos estado incursionando en ciertos programitas como en el Valle de Texas Live y en compañía con varias cosas, los cuales estamos haciendo varias pruebas piloto, ¿no? Y ahí nos pueden estar viendo y siguiendo. Excelente. Ya nada más para cerrar, doctor, obviamente nos van a estar escuchando a través de Spotify y también la gente que no tenga Spotify nos va a poder ver a través de YouTube. Eres colombiano, déjanos con una canción típica colombiana para la raza que acabe el podcast y ponga la canción favorita colombiana del doctor. La bicicleta. La bicicleta. La de Carlos Vives con Shakira. Esa es la que te mandan ahorita. Y si tendrías que escoger un soundtrack o una canción que nos dijera sobre tu vida, no ahorita, no hace 5 años, sino todos tus 40 años de vida, ¿qué canción nos dejarías? ¿Algo que a lo mejor escuchabas de niño y te gustaba mucho? ¿O algo que escuchas de pronto o te motiva cuando empezaste a andar corriendo o en bicicleta? Que dices tú, cuando cambié mi vida me acuerdo mucho de esta canción. Mira, Pedro, siempre hay una canción que me motiva, ¿verdad? Sí, y veo, ¿verdad? Sí, que se llama... nací en una costumbre diferente, posiblemente no la conoces, pero se llama Mi Hermano y Yo. Esa canción, haz de cuenta que lo que resume es la unión de la familia. En ese caso, siempre que hago cualquier cosa, vivo pensando en mi hermano y proyecto eso en mis padres y me da esa sensación de unión familiar y me da esa sensación de paz conmigo mismo. Excelente, pues ya saben las recomendaciones del doctor. A mí me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook como Pedro Leija, en Instagram como Pedrito Leija y en Twitter como Pedro Leija. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y gracias por el mensaje de que las personas que de alguna manera sufrimos o sufren de ansiedad, de depresión, que sí hay una cura y sí hay una salida. Sí, Pedro, básicamente la pueden encontrar con el deporte, con ciertos cambios en estilo de vida y yo estoy seguro que la van a poder vencer esta enfermedad. Y el especial también, obviamente, algo que enfatizaste mucho fue la familia. La familia, sí. La unión familiar. La unión familiar. Pues muchas gracias, doctor. Esto ha sido Entre Líneas. Estamos todavía en la primera temporada con el capítulo número 5. Gracias a nuestro invitado, doctor Carlos Humberto Vergara de Vivero. Gracias, Pedro. Un placer.